Divulgación de Ciencia de la UNAM, conocimiento de públicos, fundamental para la formación de comunicadores de ciencia. Ok, buenos días. Bueno, yo les vengo a compartir la parte del público, que creo que durante el transcurso de las jornadas que hemos tenido ha sido uno de los puntos importantes a reflexionar. Y cuando hablamos de medios de comunicación, sobre todo en la parte del impacto, cuando empezamos a reflexionar sobre si el público al que estamos dirigiéndonos le llega el mensaje que queremos, si está construyendo ese mensaje como nosotros lo pensamos de inicio, nos remitimos a lo que son los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa, los mensajes televisivos, y es fundamental tener en cuenta que los medios se rigen por publicidad. Los anunciantes también tienen mucho que ver en este papel que tienen los medios, el segmento de públicos a los que van dirigidos, la edad, la clase social. Y si no tomamos en cuenta esto, quienes nos dedicamos al periodismo de ciencia, pues también creo que es el mensaje al que queremos transmitir no va a ser efectivo. Entonces, quienes hacemos periodismo de ciencia, ¿realmente hemos pensado en el público? Es una reflexión que creo que también hemos tenido en estos días. Sí nos interesan sus creencias, sus pasatiempos, los lugares que visita, ¿realmente es feliz? ¿Qué le motiva? Si hay algo que le preocupa a tal nivel que lo prefiera en lugar de la ciencia, de qué se enferma, sobre todo a veces intuimos, decimos, bueno, vamos a hablar de tal enfermedad o de tal tema de ciencia porque creemos o suponemos que eso es lo que el público quiere escuchar, pero a veces es importante meterse mucho más allá y decir si lo que le preocupa en su vida cotidiana, en su día a día, en el trabajo, con la familia, eso realmente para él es importante. Bueno, yo les presento aquí algunos de los personajes de nuestra ponencia. Leonor, 40 años, secundaria, trabajadora doméstica, uno de sus pasatiempos favoritos es ver telenovelas, y bueno, una de las enfermedades que padece es depresión, que al igual que muchos mexicanos, el 15 al 20% de la población padece depresión, y que bueno, de los programas de mayor audiencia también en nuestro país son las telenovelas. También les comparto el perfil de Luis, que tiene 30 años, preparatoria, empleo de seguridad, uno de sus principales pasatiempos es ir al cine, que es uno también de los principales lugares que frecuenta el mexicano, de acuerdo a las estadísticas. Y bueno, enfermedades, lumbalgia, que también es uno de los padecimientos que más tiene el mexicano de hoy, malas posturas, trabajos donde las jornadas laborales son de 8 a 10 horas y la pasa la mayor parte del tiempo sentado. Doña Cristina, de 50 años, nivel licenciatura, empleada, administradora, uno de sus pasatiempos es leer y escuchar música, y bueno, sobrepeso, que también es una de las principales enfermedades que tenemos en México, el sobrepeso y la obesidad, y bueno, que no se diga de los infantes, que se ocupa el primer lugar. Y cuando presentamos estos perfiles, obviamente no es el reflejo total del mexicano, son uno de tantas radiografías que tenemos en nuestro país. Por eso es esta reflexión de quién es el mexicano. Cuando hablamos de nuestros públicos, decimos, bueno, es el mexicano al que nos imaginamos o al que percibimos cuando buscamos en Google, por ejemplo, y buscamos mexicano y nos aparecen personajes con sombrero, con jorongo, o es el mexicano jornalero, trabajador, campesino, o es el trabajador que está todos los días buscando propinas o buscando el día a día, por ejemplo, los que le llamamos en México los viene-viene, donde dan lugares de estacionamiento en la vía pública,
o es un exitoso director de cine o un famoso empresario. Y bueno, hemos visto que en México hay muchos Méxicos, no podemos decir ni podemos clasificar a un solo tipo de mexicano. Precisamente ante esta reflexión del mexicano, de qué vamos a hacer para poder mandar un mensaje adecuado y que lo tenga el impacto que necesitamos, en la DGDC, en Divulgación de la Ciencia, en el área de medios, empezamos a trabajar un documento que se llama el Perfil del Mexicano. Y si bien no somos investigadores ni nos dedicamos a la investigación como tal, nos interesó hacer una recopilación, documentar una investigación que permitiera recopilar estadísticas, datos duros sobre preferencias de consumo, hábitos, contexto cultural, económico, parte de su personalidad, en qué está, cuáles son las influencias que tiene para tomar decisiones, y que nos permitía tener un abanico de posibilidades para poder saber cómo nos dirigimos. Sobre todo, uno de los principales objetivos es que a partir de esta información que recopilemos podamos establecer políticas editoriales y saber hacia dónde nos dirigimos, y sobre todo despertar inquietudes en el público. No queremos que sea un científico ni que se dedique a interpretar y a conocer totalmente mundos de temas relacionados con la ciencia, pero sí que tome una actitud, al menos que le toquen fibras, y que el leer una nota periodística a lo mejor no la va a leer completa, pero el simple hecho de poder decir, hay algo aquí en esta información que me movió, me tocó, entendí algo y esto me puede generar una nueva conducta o un nuevo hábito, ya estamos logrando algo. Y sobre todo, ampliar la visión del mundo, sobre todo que se entienda a sí mismo y que pueda llegar al menos a conocer un poco su realidad, que tenga otras opciones, además de la formación cultural, de la formación educativa que pueda tener. Y la pregunta que también nos hemos hecho cuando establecemos nuestros propios productos, porque también es una autocrítica, porque a veces como decimos, nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que los productos que hacemos son totalmente exitosos y que el público está con hambre de leerlos. ¿Realmente le interesa, en nuestro caso al mexicano, la ciencia? ¿Realmente al señor que acude todos los días a la fábrica, trabaja 12 horas, llega cansadísimo de trabajar y que tiene que dar de comer a sus hijos y que al otro día tiene que empezar nuevamente la jornada, le interesará saber sobre la teoría de las cuerdas, sobre el bosón de Higgs? Es una pregunta, una reflexión. Posiblemente hay que establecer también algunas estrategias para poder tocar ese tipo de temáticas y que le resulten atractivos a nuestros públicos. Y cuando hablamos de este interés o nos preguntamos si es atractivo o no la ciencia, bueno, es bueno acudir a algunos de los estudios que se han hecho recientemente. El Instituto de Investigaciones Jurídicas hace un par de meses presentó una colección de libros que se llaman El Mexicano Visto por Sí Mismo. Lo presentó, me parece que en julio, y donde es una colección de 26 libros donde se hace una reflexión sobre los diferentes temas: migración, salud, economía, lugares de diversión que frecuenta. Y nos hemos dado la tarea de ver que, bueno, al mexicano prácticamente a menor edad es el interés por la ciencia. En este caso, entre 15 y 24 años es el interés que tienen los jóvenes. Y cuando vemos cuál es la formación que tiene la gente que le interesa más la ciencia, pues nos damos cuenta que a mayor nivel educativo, en este caso licenciatura y posgrado, es el interés. Y bueno, la media está en el 53%, pero a mayor nivel educativo, mayor el interés. Y si retomamos algunas de las encuestas que se han hecho, en el caso, por ejemplo, del CONACYT con el INEGI, que en el 2003 estableció la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia, pues nos damos cuenta que 2 de cada 10 mexicanos afirman que el interés que tienen en la ciencia es totalmente nulo. Y de esos 2 de cada 10, la mitad dijo, realmente, ¿por qué no me interesa? Porque no los entiendo. Entonces es un dato que, si bien a lo mejor tenemos todos en cuenta que hay públicos, por supuesto, que no comprenden lo que estamos hablando, pues es una forma de reflexionar y volvernos a criticar o decir o a replantear nuestros contenidos. ¿Qué estamos haciendo mal? O si realmente nuestra forma de abordar la nota periodística, la entrevista, el reportaje es el adecuado, o estamos pensando que estamos
supuestamente transmitiendo temas científicos. Y cuando hablamos del mexicano, es fundamental conocer la realidad. Cuando decimos, bueno, este mexicano con el cual les presenté algunas radiografías, realmente cómo vive. Y cuando nos damos cuenta, las clases sociales en nuestro país, de acuerdo a la Secretaría de Economía, nos damos cuenta que prácticamente el 80% de la población tiene problemas económicos. Y si hablamos de que la clase prevaleciente es la baja, con el 35%, pues podemos saber hacia dónde dirigir nuestros mensajes. Y nos da un panorama. Nos damos cuenta, por ejemplo, que los profesionistas, los emprendedores ocupan el 20-14%. Y las clases ricas, las clases favorecidas, donde son de familias, pues prácticamente ocupan un porcentaje mínimo en la escala de la economía. 1% de la población, pues son totalmente su riqueza acumulada de familias. Entonces, cuando vemos este panorama en nuestro país y vemos que los tres principales problemas que le aquejan al mexicano, cuando se le pregunta, oye, pues, ¿qué es lo que te está conflictuando tu vida diaria? La falta de trabajo es el principal motivo. La falta de dinero y la salud, que están ligadas. Entonces, la falta de trabajo en el mexicano es una de las principales características. Y cuando nos damos cuenta que la pobreza cada vez va en aumento, y de acuerdo a los últimos datos, en el 2014 aumentó a 53.2, pues nos da una idea de que la mitad de la población en nuestro país es pobre. Entonces, ¿realmente a este público le interesa la ciencia? ¿O tenemos que crear estrategias de difusión para poder llegar a este público? Y cuando hablamos también sobre ciencia, es una forma de poder también replantear la parte de las creencias y la religión. Esta encuesta que les comentaba de percepción pública de la ciencia ha tomado en cuenta estos factores. Y cuando se le pregunta a la gente en qué crees, y si crees más en la fe que en la ciencia, 7 de cada 10 mexicanos confían más en la fe que en la ciencia. Y esto tampoco significa que vamos a cambiar también su perspectiva religiosa. Simplemente es tener en cuenta en lo que creen y a partir de ello también poder decir, bueno, tú puedes creer en la religión, en la Virgen, pero está esta opción. Y ya darle al público la posibilidad de acción y la toma de decisiones. Al final el público es una persona activa. Y otro de los resultados que pues hemos encontrado que es 7 de cada 10 considera que las limpias y otras prácticas son medios eficaces para el tratamiento de algunas enfermedades. En México tenemos el famoso mercado de Sonora, donde mucha gente acude a comprar tés, hierbas, algunos remedios caseros para tratar el mal de ojo, obesidad, el mal de amores sobre todo, y son prácticas que se recurren constantemente. Entonces, ante ello, ¿qué hay que hacer? Es parte de la cultura mexicana y a partir de esa realidad, como comunicadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué lugares visita? Bueno, si nos damos cuenta, los parques de diversiones ocupan el primer lugar. Prácticamente la mitad de la población prefiere ir a lugares como en México tenemos un lugar que se llama Six Flags, donde la prioridad es ir a los juegos, a la montaña rusa. Los zoológicos también ocupan un lugar fundamental, y si vemos aquí los últimos lugares los ocupan los museos de ciencia, el planetario y la semana que cada año tenemos por parte del CONACYT, que es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, podemos pasar con datos y datos. Yo les estoy dando un poquito el panorama de lo que consideramos importante, y sobre todo que el mexicano es muy fiestero, muy alegre. Ya me están aquí comentando que me quedan 2 minutos. Me voy a pasar un poquito a las estadísticas y la motivación. Más allá de reunir datos, también nos interesan las teorías, los enfoques psicopedagógicos, los enfoques comunicacionales, para darle esta parte también de qué le motiva al mexicano. Y de acuerdo a la pirámide de Maslow, por ejemplo, cómo poder llegar al mexicano si algunas de las necesidades básicas no están resueltas. Cómo puede llegar al mexicano si las necesidades de seguridad, de afecto, no las tiene contempladas. Y si nos damos cuenta, Díaz Guerrero, uno de los psicólogos que ha manejado las motivaciones del mexicano, habla que el mexicano, prácticamente una de sus motivaciones fundamentales es la familia. Y eso lo hemos venido viendo, el dinero y la sexualidad, son de las 3 principales motivaciones que tiene. Y bueno, ¿para qué nos ha servido todo esto? En cuanto al perfil, tenemos uno de los productos
que le llamamos Estrella, que tiene 11 años en el mercado, que se difunde en uno de los periódicos más de circulación nacional, que es La Prensa, es un periódico amarillista de nota roja, donde al principio nos dijeron cómo vas a meter ciencia si va a estar salpicada de sangre y de descuartizados. Y bueno, lleva 11 años, afortunadamente hemos llegado a un público comerciante, un público trabajador de la construcción, donde también ellos, independientemente de sus necesidades y de sus carencias, les han interesado la ciencia. Y bueno, ya prácticamente terminaría nada más mostrando este caso que hemos tenido de éxito de 11 años, donde esta es una de las últimas publicaciones, Soy Puro Mexicano, donde le hablamos precisamente de todas estas motivaciones y de las encuestas que últimamente han salido. Los temas son diversos, temas que le tocan, temas que tienen que ver con su realidad cotidiana, psicológicos sobre todo, hablamos de los celos, de los abrazos, trastornos de la personalidad, Soy lo máximo, trastorno narcisista de la personalidad, pero obviamente con un lenguaje que le llegue, que se sienta cómodo, que se identifique. Y bueno, para concluir, no podemos hablar de un tipo de mexicano, por supuesto, cada uno tiene una historia de vida en particular, experiencias previas, un contexto de vida muy diferente, una visión del mundo incluso diferente. Y si se quiere un país más involucrado en temas de ciencias, tenemos que empezar a conocer realmente a nuestro público meta y no verlo solamente a partir de lo que creemos o intuimos que le pueda interesar. Y bueno, solamente considero que gracias a este estudio de los públicos y que tenemos que crear equipos multidisciplinarios con mercadólogos, con evaluadores, que nos permitan conocer el impacto real de los productos o conocerlos mucho más allá, podemos tener mejores estrategias para poder llegar a nuestros públicos y sobre todo que la información que el mexicano tenga sea aplicable a su entorno, que pueda aplicarlo a su vida cotidiana, a su toma de decisiones, a ampliar su visión del mundo, a tomar actitudes diferentes, cambios de hábitos, modificaciones de conducta, y que al menos si no lo logramos, al menos le sembremos una cosquillita o al menos le movamos algo, al menos con el hecho de que diga, si hablamos de depresión y diga, ay, a lo mejor mi familiar tiene depresión, ya con eso logramos algo. Bueno, pues esas eran las conclusiones, muchas gracias.